Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general del trasfondo del Nuevo Testamento. Al abrirse las páginas del Nuevo Testamento, pronto se hace evidente que han cambiado muchas cosas desde el cierre del Antiguo Testamento. Sería un error suponer que el mundo en que vivieron Jesús y los apóstoles era el mismo en el que vivieron Esdras, Nehemías y Malaquías. Las cosas eran muy distintas. Por eso es importante observar algunos de estos cambios antes de introducirnos en un estudio del texto del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento registró los fracasos espirituales de la nación de Israel. Israel violó en repetidas ocasiones los mandamientos de Dios hasta que Dios disciplinó a su pueblo enviándolos al cautiverio en Babilonia. Después de 70 años de cautiverio, Dios permitió que su pueblo volviera a su tierra y que volviera a funcionar como nación. Hombres como Esdras, Nehemías, Ageo y Malaquías fueron instrumentos para este regreso y restauración. Sin embargo, al llegar el Antiguo Testamento a su cierre con el libro histórico de Nehemías y el profético de Malaquías, otra vez comenzó a deteriorarse la vida espiritual de Israel. La última palabra de Dios por medio del profeta Malaquías fue primariamente una reprensión por la pecaminosidad de Israel, pero en este mensaje se incluía la promesa de que el Señor y su mensajero vendrían un día. Esta promesa no se iba a cumplir hasta que al cabo de 400 años apareciese Juan el Bautista, el mensajero, anunciando la venida del Señor Jesucristo. El tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es a menudo llamado los 400 años de silencio. Esta designación es cierta solo con respecto a la voz de Dios. Esto es, no hubo ninguna escritura ni vino revelación directa por medio de profetas. No fueron silenciosos en el sentido de que no poseemos información acerca de aquel periodo. Muchas cosas sucedieron durante aquellos siglos, quedando bien documentadas. Y aquellos acontecimientos afectaron la vida en los tiempos del Nuevo Testamento. Por ello, es necesario investigar brevemente el periodo intertestamentario. El Estado judío independiente llegó a su fin cuando los ejércitos de Nabucodonosor de Babilonia invadieron Judá en el año 605 a.C. Durante unos 20 años después de esto, los judíos tuvieron todavía rey, pero estaba claramente sometido a la autoridad de los babilonios. En el 586 a.C., los judíos intentaron rebelarse contra Babilonia, pero fracasaron en su intento. Esto resultó en la destrucción de la ciudad de Jerusalén, en el saqueo e incendio del templo y en la deportación de muchos a Babilonia. Y durante los siguientes 50 años, los judíos permanecieron bajo el dominio de los babilonios. Los judíos quedaron bajo el control persa cuando los persas y sus aliados arrebataron el dominio mundial a los babilonios en el 539 a.C. Bajo los persas, los judíos fueron tratados bastante bien. Parece que gozaron del favor de los persas, quizá porque ambos pueblos eran monoteístas. Ciro
el rey de Persia permitió a los judíos volver a su propia tierra y les dio permiso para reconstruir el templo de Jerusalén. Con el aliento de los profetas Ageo y Zacarías, se vencieron la oposición y los problemas, y el templo fue acabado en el 516 a.C. Más tarde, bajo el liderazgo de Esdras y de Nehemías, otros volvieron y reconstruyeron las murallas de Jerusalén. Aquellos líderes, ayudados por el profeta Malaquías, intentaron llevar a cabo una reforma moral y espiritual. Aunque no tuvieron un éxito total en sus esfuerzos, sí que impactaron a la nación de Israel a lo largo del periodo intertestamentario. Elevaron la palabra de Dios a nuevas alturas de importancia y aplicaron de manera estricta los principios de la ley a la vida diaria. Así que, aunque la mayoría de los judíos se apartó de la ley de Dios durante aquellos siglos, algunos se aferraron firmemente a la palabra de Dios, rehusando contemporizar con las influencias paganas. Alejandro Magno accedió al poder y acaudilló su ejército griego a una victoria rápida y total sobre los persas. Después de haber derrotado a los persas en Asia Menor, se precipitó a Palestina y los judíos se encontraron con un nuevo amo. Los judíos no resistieron a Alejandro cuando llegó y él a su vez los trató bien. Las conquistas de Alejandro llevaron a la rápida y profunda expansión del helenismo, la cultura griega. Esta cultura llegó a impregnar la vida en todas partes, incluyendo Palestina. La lengua griega vino a ser la lengua común del comercio y de la diplomacia, y para los tiempos del Nuevo Testamento era la lengua del hombre de la calle. Este factor de la existencia de una lengua casi universal iba a tener un impacto significativo en la rápida expansión del Evangelio de Jesucristo en los tiempos del Nuevo Testamento. Con la temprana muerte de Alejandro a la edad de 33 años, 323 a.C., su inmenso imperio se dividió en 4 partes, debido a que Alejandro no tenía un heredero suficientemente mayor para tomar su trono. 4 de sus generales se dividieron finalmente el imperio. De los 4, solo 2, Ptolomeo y Seleuco, son importantes para nuestro estudio del trasfondo del Nuevo Testamento. El imperio de Ptolomeo se centró en Egipto, mientras que el de Seleuco se centró en Siria. Cuando tuvo lugar la división del imperio de Alejandro, la tierra de los judíos vino a formar parte del imperio de Ptolomeo. Los Ptolomeos controlaron a los judíos durante más de un siglo. Por lo general, los judíos vivieron vidas tranquilas y prósperas durante este periodo, aunque una guerra periódica entre los Ptolomeos y los Seleucidas transformaron a Palestina en una zona de guerra, lo que tuvo como resultado algunos daños para la vida y la economía judías. Pero incluso en esta situación, los judíos eran a menudo tratados de manera favorable, porque ambos lados estaban deseosos de tener el apoyo de los judíos. Durante el reinado de Ptolomeo, Filadelfo, tuvo lugar un acontecimiento importante. Este hizo que eruditos judíos tradujesen el Antiguo Testamento hebreo al griego para poder suplir las necesidades de los judíos que se habían criado en la cultura griega. Muchos judíos, como los que habían nacido y se habían criado en Alejandría, en Egipto, comprendían el griego mucho mejor que el hebreo. Esta versión se llama la Septuaginta. Vino a ser un documento significativo para la comunidad judía que vivía fuera de Palestina y posteriormente vino a ser la Biblia de la iglesia primitiva. Esta es
una visión general del trasfondo del Nuevo Testamento, primera parte.